Señor, te pedimos, Señor Jesús, que nos dirija a mi hermana Anabel, Señor, para que la palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que podamos crecer, Señor, tanto en el querer como en el hacer, Señor. Bendice a cada uno de los hogares aquí representados con estas mujeres, con las personas que estamos, Señor, y que crezcamos, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Todo lo ponemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, esta semana vamos a iniciar nosotros con una nueva serie de estudios. Vamos a hablar sobre el libro de Santiago, que el libro de Santiago es muy diferente a las epístolas, por ejemplo, que tenemos de Pablo, que están dirigidas a un grupo de personas. Más bien este libro de Santiago es tan hermoso y tan lleno de no es doctrina, sino formas prácticas para nuestra vida diaria. Entonces hemos sacado para esta serie de estudios ciertos temitas del libro y no vamos a ir versículo por versículo, sino sacando, como les dije, ciertos temas. Y en esta noche vamos a iniciar con lo que son las pruebas y la sabiduría. Yo puse tentaciones, pero son las pruebas y la sabiduría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer la palabra y, y le voy a pedir, no sé si alguna puede leerme aquí, Karen, tal vez que le estoy viendo aquí, el Santiago 1, del 1 al 11, por favor, o del 1 al 9. ¿Me habló a mí? No. Karen, Ah, no, no me oyó. O Sadie, vos me puedes leer Santiago 1, del 1 al 9, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Santiago 1, del 1 al 9 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Con gracias, Heidi. Como dice en el versículo 2, dice que cuando halléis en las pruebas, sabiendo que tenemos que hacerlo, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo digo, qué difícil, ¿verdad? Así como suena, porque todos tenemos sufrimientos y decir que tengamos gozo cuando estemos en sufrimiento es difícil. Pero bueno, vamos a aclarar algunas cositas que quiero aclarar, que es que la prueba, unas doctrinas que han habido que no son correctas, es que la prueba no es causa de pecado. La prueba dice en Juan 13:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el mismo Jesús nos dice que nosotros vamos a tener tribulación, vamos a tener sufrimiento, todos vamos a sufrir. Van a sufrir los creyentes, van a sufrir los no creyentes. Todos vamos a tener, solo el hecho de estar en este mundo ya tenemos sufrimiento, todos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nosotros veíamos que ellos tenían una idea que
las personas sufrían porque o los padres o los hijos habían cometido pecado. Y entonces este sufrimiento también es aclarado en Juan 9:13, donde dice que, cuando se acuerdan en Juan 9:13, donde dice que Jesús vio a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego, o sea, para que tenga este tipo de sufrimiento. Y Jesús respondió, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. O sea, que el dolor, el sufrimiento, las pruebas nos traen sufrimiento, es algo que sufrimos todos, los creyentes, los no creyentes. El dolor es una experiencia común. Y dice inclusive en Primera de Pedro 1:6-7, dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. O sea, todas las personas vamos a sufrir, todas las personas vamos a pasar por pruebas, tribulaciones, pero inclusive nosotros vemos una persona como Job, que qué decía el Señor, que Job era un hombre justo, que era un hombre eh, intachable, y sin embargo Job perdió sus 5 hijos, ¿verdad? Él tuvo muchas pruebas, muchos sufrimientos. O sea, pero es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué es lo que nos dice Santiago? ¿Qué es lo que nos quiere decir diciendo de las pruebas, que cuando pasemos por las pruebas tengamos gozo? Lo que voy a dividir el estudio de hoy para hacer así un poquito ordenada, primero vamos a empezar en una introducción diciendo quién fue Santiago, porque vamos a encontrar muchos Santiagos en la Biblia. Entonces eso a veces se confunde. ¿A quién fue escrita esta carta? ¿Cuál es el tema principal de esta carta? Vamos a ver las pruebas y la sabiduría que viene de Dios. Primero les voy a decir que el nombre de Santiago, porque originalmente no era Santiago. Nosotros podríamos decir el libro de Jacob. Y ustedes van a decir, ¿dónde está el libro de Jacob? Ese es Santiago. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el nombre de Santiago proviene de Sant Jacobo, donde la J en castellano antiguo y en latín se pronunciaba como una I, quedando Santiago, que se pronuncia como Santiago. Entonces, si ustedes ven que alguien les dice, bueno, abramos el libro de Jacobo, es el libro de Santiago, ¿verdad? Porque originalmente el nombre era Jacobo, el libro de Jacobo. Pero ¿quién fue Santiago? Santiago fue medio hermano de Jesús. Y bueno, muchos dirán, ¿de dónde sacamos esto? Pues las mismas escrituras nos aclaran que Santiago fue el hermano de Jesús. Y vamos a ver ciertos versículos aquí que nombra, hay muchísimos, pero estos son unos cuantos donde dice en Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí como nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, el hermano de Jacobo, ¿verdad? Era Jesús. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es muy evidente que en la Biblia encontramos que María y José, después de que nació Jesús, tuvieron un matrimonio pues normal y tuvieron más hermanos, inclusive hermanas. Pero el versículo que más me encanta, donde habla de la hermandad que tuvo con el Señor, es Gálatas 1:18-19, donde dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces esto lo dice Pablo en la carta a los Gálatas. Les dijeron sus hermanos, sal de aquí, ¿a quién? A Jesús, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer
hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos no creían en Jesús. El mismo Santiago, Jacobo, al principio no creían en Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, pero llegamos a lo primero que es medio hermano de Jesús. Pero dice aquí, encontramos en el Nuevo Testamento varios nombres de Jacobo. Entonces, vamos a ver cuál es este Jacobo. Si él o este Santiago, si fue un apóstol o quién fue, o dice aquí, los nombres de los apóstoles, que lo vemos en Mateo 10, del 2 al 3, dice, los nombres de los 12 apóstoles son, primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Este Jacobo, hijo de Zebedeo, siempre aparece pegadito a Juan su hermano. Y así fue cuando Jesús los llamó en la barca, él lo nombra Jacobo, hijo de Zebedeo, y hermano de Juan. Luego tenemos a Felipe, Bartolomé, Mateo el publicano, Jacobo, otro Jacobo, hijo de Alfeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Juan Judas Iscariote y el que también le entregó. O sea que aquí, solo en este versículo hubo dos apóstoles con el nombre de Jacobo, que como les dije anteriormente, Jacobo es Santiago, ¿verdad? Jacobo, hermano del Señor. En este otro dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, que aparece otra vez, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Refiriéndose a Jesús. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Este es el Jacobo, hermano de Jesús, ¿verdad? Y si recuerdan ustedes, en Hechos 12:2, Herodes, muy pronto cuando los apóstoles de Jesús estaban predicando, Herodes estaba muy bravo con ellos y mandó asesinar a Jacob. Y dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos y mató de espada a Jacobo, hermano de Juan. Este es el Jacobo, hermano de Juan, no hermano de Jesús. ¿Está claro hasta aquí? Sí, Amén. ok. Sí, claro. Sí, Anita. Gracias. Y entonces, Sí. el que es Santiago, el que es el hermano de Jesús, no fue apóstol y no fue el que mataron en Hechos 12:1, porque si no, no tendríamos la carta. ¿A quién fue escrita esta carta? Como dice en Santiago 1:1, fue escrita a las 12 tribus que estaban en la dispersión. ¿Por qué en la dispersión? Recuerdan que después de ya vino Pentecostés y ellos empezaron a predicar, hubo una persecución enorme, inclusive Saulo, que es Paulo, ¿verdad? Al principio llamado Saulo, él dice que consentía en la muerte. ¿De quién? De Esteban, cuando lo estaban apedreando. En aquel día dice que mataron a Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por todas las tierras, Judea, Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron ahí. Entonces, esta dispersión, esta persecución empezó desde mucho antes y entonces Santiago, perdón, más adelante, él empieza a escribir a las 12 tribus de Israel que están por todo lado, ¿verdad? Bueno, viendo aquí el texto de Santiago que leyó Seiti, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte nada. Entonces, una prueba, así porque así no tendría sentido si viniera el Señor, si no tiene un propósito. El Señor, ¿qué es lo que quiere? El Señor se interesa por nuestra santidad. Nosotros empezamos un proceso de santificación desde que aceptamos al Señor. Tenemos al Espíritu Santo y este es un proceso de santificación que llevamos hasta el día que muramos y después la redención.
Lo que Dios quiere hacer no es solamente hacernos felices en esta tierra, sino que quiere hacernos santas y quiere que nosotros seamos santas. Ok, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Igual que, como dice la palabra, esta palabra prueba, la prueba viene de doquimión, que es una palabra que fue usada, ustedes recuerdan que nos han hecho en muchos estudios, nos comparan con los metales cuando son purificados. El metal para ser purificado y ser precioso tiene que ser fundido a unas temperaturas muy altas. ¿Para qué? Para sacarle todas las impurezas. Entonces, es como una ilustración que Dios hace con las pruebas que Él nos da. Al pasar por fuego, nosotros nos vamos eliminando y eliminando de las impurezas. Pero uno dice, así como si yo cuando se me muere alguien, cuando algo pasa, cuando me quedo sin trabajo, no, yo sufro, ¿cómo voy a estar con gozo? Pero eso es a lo que vamos. ¿Por cómo hago yo para tener ese gozo grande? Esta primera de Pedro 1:7 la busqué en la Nueva Traducción Viviente, que no es una traducción muy directa de la palabra, pero explica muy lindo esto de esta forma, donde dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. O sea, nosotros vamos a ser purificados. ¿Por qué? Vamos a pasar por esta prueba. Como dice aquí, para demostrar si la fe que yo tengo es una fe auténtica. Dios espera que de la prueba resulte gloria, alabanza y honra al Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor espera. Nosotros nos quejamos, tenemos ira, nos resentimos, pero el Señor no espera eso. Vea que el Señor lo que espera es gloria, honra y alabanza a través de las pruebas. Él no quiere las quejas, el resentimiento, no es lo que Dios espera como resultado. Lo que quiere Él es estos tres elementos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo los vamos a lograr? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Bueno, vamos a ver la tentación, pruebas y las tentaciones. Hay que hacer una diferencia muy grande en lo que es cada una, porque dice que la tentación es algo que invita a hacer lo malo. Eso lo que estoy haciendo es dividir lo que es una tentación y lo que es una prueba. Hay que tenerlo claro. La tentación es algo que te invita a hacer lo malo, pero la prueba es una experiencia que tiene como propósito en nosotros, las pruebas que vienen de Dios, producir madurez y experiencia. Podemos decir que la prueba es algo positivo y que la tentación es algo negativo. La prueba es como someternos nosotros a un test, como cuando, ¿se acuerdan cuando los apóstoles iban en la barca y se vino la gran tempestad? Ellos habían visto muchos milagros, se habían visto alimentar 3,000 personas con poquito de alimento del niño. Habían visto muchos milagros, habían visto sacar demonios al Señor y sin embargo eso fue teórico. ¿Cuándo fue el examen? El examen fue cuando estuvieron en la barca. Y cuando el Señor les dice, por qué están asustados? No tienen fe. Es decir, es muy fácil que yo esté aquí sentada diciéndoles hay que tener fe, hay que tener gozo, pero cuando a uno se le menea el piso, ¿cómo voy a actuar yo? Ese es mi examen. Entonces dice, es la prueba, es como un test, como un quiz para probar el grado de fe que yo tengo. Las pruebas vienen de afuera, pero las tentaciones vienen de adentro. ¿Por qué las tentaciones decimos que salen de adentro? Porque salen de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos. El mundo nos tienta, sí, pero también, ¿por qué nos tienta? Porque nuestros sentidos quieren aquello que se nos está mostrando. Entonces las tentaciones salen de nuestra concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia?
son todos estos, los mismos sentidos que yo tengo, pero más a un plus, aún más, digamos, por ejemplo, un ejemplo es, sentir hambre es algo normal para mí. La glotonería es eso en exceso, eso es malo, ¿no? Eso es pecado. Tener sexo, el sexo fue dado por Dios, no es pecado, pero hacerlo fuera de las ordenanzas del Señor sí es pecado. Nuestra propia concupiscencia es eso, salir a lo que no es permitido, a lo extremo. Dice que, por supuesto, habrán pruebas que nos van a hacer llorar, que vamos a sufrir la muerte, una enfermedad de un hijo. Bueno, pero después de esto, ¿cómo quedamos nosotros? Porque no vamos a estar exentos de ninguna prueba de estas, ¿verdad? Dios nos prueba, ¿eh? Pero Satanás nos tienta para hacernos caer. Las pruebas, como les digo, vienen de afuera, Dios no las manda. Las tentaciones vienen desde adentro para afuera. El pasar por la prueba y salir victoriosos tendré como resultado la paciencia, como dice Santiago, que ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos que dividir y tenemos que tener claro lo que es una prueba y lo que es una tentación. Bueno, aquí nos habla del gozo en el primer versículo. Dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo. Bueno, gozo, ¿qué es? ¿Qué es alegría? Eso es otra cosa que es muy simple, diremos, pero tenemos que repasarla. La alegría se siente, es una emoción pasajera que viene de acuerdo a lo que está a nuestro alrededor. Pero el gozo es algo que se tiene. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, es una actitud. Nadie te la puede quitar, es dada por Dios. Ese gozo es dado por Dios. La alegría depende de las cosas de afuera. El creyente puede pasar por malos momentos, como dice aquí. Puede pasar por tristeza, dolor, muerte, enfermedad, pero siempre queda ese gozo que es lo que es dado por Dios, eso que está aquí adentro, eso que nadie te lo quita. Una persona que no conoce al Señor puede pasar por las mismas cosas, pero queda siempre tristeza, después no hay buen resultado. O sin embargo, vivir en un mundo donde todo es alegre, pero tener ese vacío siempre en su corazón. Puede tener dinero, puede tener posición, puede tener renombre. Sin embargo, ahí adentro hay un vacío. Ese vacío no está lleno. En primera de Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, nosotros recordemos que si nosotros hemos leído a Job, si nosotros vemos los profetas, si nosotros vemos a Pablo, vemos a Pedro cómo murió, vemos cómo murieron los apóstoles. Los apóstoles estaban haciendo lo bueno, estaban cumpliendo la gran comisión, estaban enamorados del Señor. Y dice uno, ¿y por qué sufrieron? Ellos sufrieron. Entonces nos dice a nosotros, ¿cómo les extraña que a ustedes les acontezcan estas pruebas? Él nos dijo, va a haber aflicción, ¿verdad? Nosotros, vean, yo cuando veo las pruebas y veo el cielo, cuando uno tiene una mentalidad de lo eterno, es que el otro día oía un pastor que decía que era como ir de camping. Cuando uno va de camping, se va en la tienda de campaña, duerme en el suelo, un colchoncillo tal vez, eh, hace la comidita en un asador, hasta ir a hacer las necesidades es difícil porque es incómodo, no tenés esas comodidades de la casa. Sin embargo, cuando volvemos de un paseo de un camping, volvemos gozosos. ¿Por qué? Porque sabemos que volvemos a nuestro hogar donde tenemos todo. Eso es lo que yo me imagino, digamos, ahora en la tierra. Ahora en la tierra nosotros vamos a tener cosas que nos incomodan, que nos hacen sufrir, que no son las óptimas. Pero tenemos la esperanza que cuando lleguemos a nuestro verdadero hogar, vamos a tener todo lo que necesitamos y vamos a tener gozo y felicidad. Esto es pasajero. Inclusive, en este tiempo pasajero es como una carrera, como dice Pablo, es una carrera donde nosotros, el que sale primero no es el que llega a la meta. ¿Qué es lo importante en una maratón? En una maratón hay que correr
con mucha sabiduría para poder lograr. No es eso que uno sale, corre, corre, corre con esas ganas, con esas de ir y predicar y de hacer y hacer y hacer, pero ya se embotó, se cansó y cuando viene la prueba se cayó. No, es llegar a la meta, ir con la sabiduría de Dios, ir poquito a poco. Estas metas dicen una carrera en que voy a confiar, en quién voy a confiar. En esta carrera en mi vida, donde estoy ahora, ¿en quién voy a confiar yo? Voy a confiar en mis finanzas, voy a confiar en mis dones, en mis habilidades, en mis puestos, en mis relaciones, o voy a confiar en Dios y solamente en Dios. Cuando vienen las pruebas, tenemos dos opciones. Como he dicho yo siempre, cuando tuve una de las tantas pruebas que le manda uno al Señor, cuando el matrimonio se cayó, dije yo, Señor, o tengo que quedarme aquí sentada autocompadeciéndome, diciendo, pobrecita yo que le serví al Señor y que esto y que lo otro, o ser efectivo todo lo que hemos aprendido, saber que tengo un Padre que me cuida, que me lleva de la mano y que está cerca de mí siempre en mis pruebas, en mis dolores, en mis sufrimientos. Entonces es cuando ahí uno toma la decisión, o me autocompadezco o me agarro de la mano del Señor y dejo que Él me pula, que me saque brillo para salir adelante, ¿no? Entonces son decisiones que uno debe tomar. Cuando viene una prueba, ¿qué es la mejor forma en la que tengo que estar? De rodillas. Eso es lo mejor, de rodillas. Decía un pastor que alguien había subido al Everest con una persona para que lo guiara y lo asesorara subiendo al Everest. Al llegar arriba había mucho viento y el que lo estaba ayudando y aconsejando en esta caminata hacia arriba, lo hizo jalado y lo hizo hincarse porque había mucho viento y le dice, esa es de la manera en que nosotros podemos estar fuertes y no caer. Igual nosotros, es de rodillas cuando nosotros estamos, dice. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor en el tiempo de prueba? Siempre lo mejor es de rodillas delante de Él. Porque ¿quién es el Señor en el que creemos? Como digo yo siempre, ¿somos o no somos? Somos creyentes y creemos que Dios es nuestro Padre y es mayor que las pruebas, que los sufrimientos. ¿O es mi Dios tan chiquitico, tan chiquitico, tan chiquitico que la prueba es tan grande, que Él no puede hacer nada? A veces lo metemos en un lugar tan estrecho, a un Dios tan grande y tan poderoso, capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, muchas personas, cuando están en este sufrimiento, en lugar de recurrir a Dios, recurren para aplacar su dolor, para tapar, para minimizar, van a otras cosas que son como anestésicos para que me deje doler tanto. Muchos van drogas, otros van alcohol, otros van, bueno, si mi pareja me dejó, ahora me desquito y me busco otras. Inclusive alejarme de mi familia donde hay problemas en lugar de cooperar, a organizar, o tal vez huir de los problemas y salirme, irme largo de viaje para como un escape. Pero el mejor lugar para nosotros, como les digo, dice Santiago, es buscar la sabiduría de Dios. ¿Y cómo la buscamos? A través de la oración, de rodillas, de rodillas. Dice Primera de Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer en estas pruebas. Entonces, cuando viene la prueba, nosotros que tenemos ese Padre tan poderoso, ¿qué tenemos que hacer? Venir a Él, pidiendo la sabiduría. Es lo que nos habla Santiago. Nosotros necesitamos esa sabiduría, porque esa prueba tiene un propósito. El Señor no nos va a mandar una prueba. La prueba sería irracional si no tuviera un propósito. Y sí hay un propósito muy grande de esta prueba. Dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Bueno, yendo al Vine y viendo los diccionarios bíblicos, ¿qué es paciencia? ¿Cómo fue traducida paciencia qué es paciencia desde la palabra original? Paciencia es esa hupomone, que es persistencia, es perseverancia, es constancia, es aguante. No es decir, "Ay, yo soy paciente porque me están haciendo todo y estoy soportando", y no, es esa persistencia, esa perseverancia de nosotros como esa palmera bien arraigada, dice que vienen los vientos y no la menean. Vienen las pruebas y me hacen para allá y para acá y estoy bien arraigada, porque estoy arraigada en la palabra y el que me sostiene es mi Señor. Y perfectos, que es una cualidad que vamos a llegar a ser para que seáis perfectos. ¿Y qué es perfecto? Es llegar a ser maduros, es llegar a ser completos. Entonces, el Señor lo que quiere sacar de nosotros a través de las pruebas es quitar ese montón de cositas que tenemos, esa quejadera, ese montón de cosas. ¿Para qué? Para que veamos que la mano de Él está en nuestra vida, que lo que Él viene, lo que no nos da, lo que no nos conviene. Y lo que nos da muchas veces, aunque sea de dolor, es para irnos perfeccionando, para irnos puliendo. Y como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, pero ¿para quiénes? Para los que somos sus hijos. ¿Y para qué? Para irnos pareciendo más a Jesús. No es para vivir una vida plena de goce y sin problemas, como nos dicen muchas veces de mucha gente, venga Jesús, porque sus problemas se van a acabar. Yo le aseguro que más bien vas a tener más pruebas, pero vamos a tener el gozo y lo vamos a tener a él a la par, que es la gran bendición que tenemos nosotros. El fruto final de una prueba es gozo, ese gozo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando evitéis pruebas. Las pruebas son reales y la palabra prueba inclusive habla de muchos colores. O sea que la prueba en sí pueden ser variadas, pueden ser chiquiticas, pueden ser grandes, pueden ser muy diversas, pueden ser en enfermedad, en trabajo, con la familia, el país, no sé. Pero depende de los anteojos que tengamos puestos, nosotros vamos a salir airosos de la prueba. Dios tiene un propósito, que nuestra fe crezca y Él quiere fortalecernos. Dios está en medio del proceso y nos llevará a la madurez. Ese es el propósito que Dios quiere, que nuestra fe crezca. Vea lo que le pasó a los apóstoles después del primer examen que tuvieron. Sin embargo, a veces nosotros nos sentimos tan firmes, sí, Señor, yo creo en ti, yo creo y yo estoy bien cuando vengan las pruebas y todo, Señor. Somos muy teóricos. Pero que le pasó a Pedro andando a la par de Jesús. Señor, yo te seguiré donde sea, le dijo Pedro. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque llegaron a decirle, ¿vos no andabas con Jesús? No, 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 yo no. Su fe cayó. Entonces nosotros a veces nos creemos que somos, wow, qué fe más grande tenemos. Pero al pasar el examen, al pasar la prueba, ¿qué va a pasar con nosotros? Nuestra fe va a crecer porque va a ser probada y nos vamos a hacer más fuertes. Si ustedes ven para atrás en su vida y ven, porque todos hemos pasado tribulación en nuestra vida y vemos para atrás cómo el Señor nos ha cuidado y si decimos, uy, la Margarita de hoy no es la misma Margarita que hubo hace 5 años, o la Margarita o la Lucía de hoy no es la misma que hubo hace 10 años. ¿Por qué? Porque hemos crecido, hemos ido madurando. El Señor nos ha ido fortaleciendo y por eso les digo, cuando viene la prueba depende cómo la veamos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Porque tiene un propósito y es que crezcamos. Dice aquí en Santiago, como vimos, que leímos de la paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que nada cosa os falte. Pero aquí en el versículo del 4 al 5 pasa con una palabra muy importante. Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nosotros para afrontar los problemas, nosotros mismos en nuestras mismas habilidades, nuestras mismas experiencias,
no podemos salir airosos. Pidamos la sabiduría de Dios, el cual nos va a dar la sabiduría abundante y sin reproche. Él nos la va a dar. Pero pida cómo, con fe, no dudando. Ay, sí, y si me pasa, y si no, y Señor, yo estoy en esta prueba, pero si se muere, si no se muere, si me sana, si no me sana, bueno, si me sale algo, Señor, tenemos aquí en el grupo personas que han pasado con luchas con el cáncer, luchas con el cáncer. Y usted habla con estas personas y yo no dudo que son tan fuertes como 1000 veces más fuertes que antes de la prueba. ¿Por qué? Porque estuvieron mirando hacia el Señor, estuvieron pegadas al Señor y con la sabiduría de Él pudieron en oración salir pasito por pasito. Y hoy yo no tengo duda que sean unas mujeres fuertísimas. Donde venga un vientito ya no las menea tanto porque son esas palmeras arraigadas con esas raíces, ¿verdad? Donde ellos ni siquiera dicen, no, no, yo ni dudo. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un Dios grande. Porque aquí dice, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar. Es arrastrado por el viento y echado de un lado para otro. Es como estas personas que dicen, ah, sí, yo soy creyente, yo es que soy creyente, pero cuando viene, me caigo. O cuando estoy en el mundo es nos señala a los cristianos tanto que depende en el grupo que esté, yo me voy a comportar como cristiana o voy a evitar ni siquiera decirlo. Somos a veces hipócritas, hipócritas, y el Señor eso no le gusta. Él le dijo a los fariseos, hipócritas. Nosotros tenemos que ser, dice, somos o no somos. Si somos hijas de Dios, ok, actuemos sin dudar, que es lo que nos va a dar siempre lo mejor para nosotros, aunque no sea lo que nos guste. ¿Por qué? Porque si no vamos a ser como esas ondas que hoy le creemos y mañana no le creemos, o le estamos pidiendo y después dudamos. Porque dice el 7, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que estas personas que hoy creen que mañana no creen, no es una persona que se mantiene en esa maratón viendo para la meta, ¿verdad? Es esa persona que se desvía, que se sale y es de doble ánimo y entonces es inconstante. Él no va directo a la meta, se salen, se desvían. Dice, la sabiduría, cuando vengan los problemas, ¿cómo los vamos a hacer frente a ellos? Necesitamos ir a Dios en oración para obtener su sabiduría. Ese es el mayor tesoro que nosotros los hijos tenemos, que tenemos ese gran Padre que es, digo, lo máximo. De Dios Padre vamos a obtener la sabiduría para afrontar las pruebas. Bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿Qué nos dice la misma palabra? Vamos a leer algunos versículos donde nos hablan de la sabiduría y de la ciencia. A ver si Suni me puede leer Romanos 11:33, por favor, si lo puedes ver bien ahí. Un segundo. ¿Romanos qué? Que está en la Oh, pantalla, 11:33. ok. ¿Me escuchan? Sí. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que se le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Inescrutables son sus caminos. ¿Por quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Nadie. Más bien Él es nuestro consejero. Dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos, sus juicios inescrutables sus caminos. Y Daniel, aquí Daniel 2:20 al 23, a ver, si alguien me lo puede leer. Vilma, ahí estás. O alguien que me lo pueda leer, Daniel 2, el que está aquí en la pantalla, por Yo, doña favor. Anabel, Ok, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo
en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí Daniel dice, porque te doy gracias y te alabo porque me has dado la sabiduría y la fuerza. ¿A dónde recurrió Daniel? A nuestro Padre, porque suyos son el poder y la sabiduría, dice ahí, nuestro Padre. Entonces, vamos a tener problema. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo paso por esta prueba? Como les digo yo a mis nietas, el teléfono de Dios, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el teléfono de Dios, Jeremías 33:3, acudamos al Señor, acudamos a Él, porque en Él está el poder y la sabiduría. Job dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. En Él está la sabiduría y el poder. Isaías dice cuando anuncia que porque un niño se ha nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable y consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestro consejero y nuestro Padre eterno. Acudamos a Él cuando estamos en dificultades. A veces nosotros vamos primero donde la amiga o al banco o al médico. No es que no vamos a ir al médico ni vamos a decir no, solo no, pero acudamos primero a donde está el poder y la sabiduría para que Él nos dirija a qué lugar tenemos que ir, ¿verdad? Dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría a Dios, el cual os ha dado abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero dice aquí en azulito, pero pida como con fe, pida con fe, no dudando nada, porque como vimos, el que duda es semejante a la ola del mar. Y también dice, y no piense que el que haga esto va a recibir cosa alguna del Señor, porque dice aquí, el que duda, duda. ¿Qué significa la palabra duda? Es diacrino. Y dice retirarse de, oponerse, titubear. O sea, y aquí está en tiempo presente. O sea que es algo progresivo, es una acción continua por parte del sujeto. Entonces, dice, no duden, no duden, no titubeen. Cuando nosotros le pedimos al Señor, dice, no titubeemos. ¿Por qué razón? Porque Él es, el poder y la sabiduría están en Él. Sigamos adelante, hagámoslo con fe, no dudando nada, dice Santiago, no duden, sigan adelante. Hebreo nos dice, perdón, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Que tenemos que creer en ese Dios. Inclusive aquí lo dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay un Dios, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si yo no creo en un Dios, ¿cómo me voy a acercar a Él? Entonces, nosotros tenemos que creer en Él, aumentar nuestra fe. ¿Cómo nosotros aumentamos nuestra fe? Conociendo a nuestro Padre, yendo a las Escrituras, viendo sus atributos, viendo quién es Él. En Éxodo hay muchas partes donde dice, me escribe ese gran poder del Señor. Porque dice en Mateo, a ver Beatriz, si me puede leer Mateo 7, del 7 al 11, donde nos confirma que Dios es bueno, es como un padre amoroso. Sí, Anita. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra?
O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Gracias, Beatriz. O sea, pasamos por pruebas, pedimos por fe al Señor, le pedimos dirección, su guianza, y Él nos las va a dar, y nos las va a dar, como dice Él, sin reproche alguno. ¿Por qué? Porque si nosotros, como dice, siendo pecadores, si un hijo nos pide algo, nos deshacemos para darles todo a ellos, su protección, el amor, todo, comida, techo, abrigo. Ahora nuestro Padre es donde está el poder, la sabiduría y ese amor tan grande que no tiene límites, que no nos va a dar Él a nosotros. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que creer que Él está ahí, que Él existe. Cuando venga una prueba, un problema, la prueba es chiquitica. Mi Dios es grande, es enorme. Mi Dios es grande. De todo esto, ¿qué es lo que quiero que nos llevemos hoy? ¿Cómo se relacionan las pruebas con uno? ¿Van a probar? ¿Para qué es la prueba? Para probar qué tan sólida es mi fe. Como el examen de que le hizo Jesús a los apóstoles y a muchos, en el que se quedó Pedro cuando lo negó. Lo que nos va a pasar a nosotros, que muchas veces caemos y no creemos en el poder del Señor. Pero esto, las pruebas para nosotros, los creyentes que Dios nos manda, es para probar cuán sólida es nuestra fe y para hacernos tener paciencia y para ser perfectos y madurar. ¿Qué pueden producir las pruebas en la vida de un creyente? ¿Cuál debe ser el producto final de la prueba en una persona? Pues la fe. Mantener la fe en ella y la fe va a producir paciencia. Que la paciencia, o sea, va a ser perseverante. Vamos a ser perseverantes, como vimos en lo que significa. La palabra original es perseverar, aguantar, tener constancia en lo que hacemos. Eso, estar, como dice, con la mirada puesta en la meta. Esta caminata, este maratón que lo vamos a caminar con sabiduría. ¿Para qué? No nos vamos a devolver a salir en carrera, porque esos son los muchos que se quedan en el camino. Vamos a ir con sabiduría, corriendo la buena batalla, con perseverancia, con paciencia. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta. La perseverancia nos va a convertir en personas, como dice, maduras y perfectas. ¿Y por qué? Porque ese es nuestro proceso de santificación. Desde que Jesús vino y nos salvó a cada uno de nosotros, desde que aceptamos este sacrificio, Él empezó nuestro trabajo en nosotros. Como hijos, Él nos está disciplinando, educando, y si no hacemos caso, nos jala las orejas, pero ahí vamos. Él nos va llevando poquito a poco. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente al enfrentar una prueba? ¿Qué vamos a hacer entonces? Cuando venga la prueba, vamos a quejarnos, vamos a alejarnos del Señor, a decir, yo como soy buena y todo lo que me llega son problemas, son cosas. Recibámonos esto con fe, sabiendo que el Señor está junto a nosotros, como Él nos lo prometió, que nuestro Padre, ese Dios grande, ese Padre mío que tiene poder y sabiduría, va a estar a la par mía guiándome. Va a estar a la par mía guiándome y sacándome airosa de esa prueba. Y cuando salga de esa prueba y vuelva a ir para atrás, digo yo, wow, qué diferente soy ahora. Soy más madura, tengo más fe. Cuando venga la próxima, ya voy a estar más cimentada, como digo yo, como esa palmera con esas raíces hasta bien adentro, que nadie me va a mover de lo que yo creo quién es mi Padre. Y pidiendo sabiduría también, cuando venga esa prueba, voy a pedirle sabiduría. ¿Cómo? En oración. Para pedirle, Señor, ayúdame a ver cómo esta prueba la voy a afrontar. Que sola no puedo. Yo no puedo en mis habilidades, me puedo equivocar en las cosas que voy a hacer, pero con tu guianza y la seguridad que está a la par mía, yo puedo salir airosa. ¿Qué pasa si un creyente no afronta las pruebas? No vas a tener gozo al final,
como dice que la prueba, cuando se toma con ese gozo vamos a ser maduros. Cuando no se toma de esta forma y fallamos, vamos a estar inmaduros y vamos a tener mucha tristeza. Nos vamos a sentir desilusionados inclusive nosotros mismos. Cuando pasamos una prueba, como le digo, ese maratón, no importa que llegue uno con las rodillas rotas, que si llegue uno medio herido y todo, pero llegar a la meta es lo más grande que nosotros podemos hacer. Llegar a la presencia del Señor un día y que Él nos reciba con esas coronas, porque dice que inclusive en este mundo, como dice en los versículos 10 y 11, que ni las riquezas te van a servir. Más bien, el humilde es exaltado y el rico va a caer. ¿Por qué? Porque las riquezas y todo eso se marchitan, todo se marchita. No es nada perecedero, ¿verdad? Por eso tenemos que tener la mirada puesta en lo eterno, siempre en lo eterno. Como les decía, cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón toca el cielo. Dios lo que quiere es trabajar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos santos. Y nosotros le vamos a pedir sabiduría. ¿Para qué? Para navegar por esta vida de una forma que le honre a Él, que le glorifique, que es lo que Él quiere de nosotros. ¿Verdad? Entonces, como les digo, esto son los primeros versículos de Santiago, donde habla de las pruebas, queda muy claro cómo tenemos nosotros que enfrentarlas con valentía, pero no solas, no solas, porque Él está con nosotros, con ese papá detrás, pero tenemos que creerlo. ¿Cómo sé yo que Él es mi Padre? Metámonos en las Escrituras, conozcamos sus atributos, conozcamos que esto es real, sintámoslo. ¿Alguien quiere adicionar algo más? Hay muchas cosas que añadir. Doña Anabel, ponga un momentito la última lámina, por favor. Es, Sí, gracias. ujú. Anita, qué importante, ¿verdad? Es saber la raíz de la palabra, porque cuando entendemos paciencia, paciencia, pues la tenemos conocida como todos, ¿verdad? Digamos, llevar las cosas como en calma o pasivas y realmente esta paciencia, este jupumone, ¿verdad? Que estabas Ajá. hablando, es una paciencia totalmente activa, agresiva, que resiste, que tolera, que soporta, que viene como producto de Gálatas 5, ¿verdad? También de aquella paciencia del fruto del Espíritu. El fruto del Y es Espíritu. una paciencia que da guerra, no es una paciencia que se sienta ahí a dolerse, como decía, sino más bien una paciencia agresiva que cree, que quiere alcanzar y que sobre todo lleva a honrar a Dios. Exacto, y es dada por Dios. Esta paciencia es porque es el fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Esas son cosas que nosotros las tenemos en el corazón. Desde que recibimos al Señor llega este fruto a nuestra vida. ¿Para qué? Para caminar y para hacernos cambiar nuestro carácter. Este fruto lo que va a hacer es actuar en mi carácter. ¿Para qué? Para que después, ya más madura y toda, pueda poner mis dones al servicio de los demás, que es lo que dicen. Los dones son para poner al servicio de la iglesia. Amén, amén. El fruto es, ajá, Se parece mucho cuando habla de la mansedumbre, que podamos llevar a otros a los pies de Cristo con amén. mansedumbre, ¿verdad? Reverente, que no es una mansedumbre de ser uno menso, sino más bien de dar la pelea porque una persona logre alcanzar a Cristo. Se parece mucho a esa paciencia agresiva, como decíamos, ¿verdad? De que aunque las cosas no estén bien, nosotros estamos cimentados en la roca. Sí, exacto, es persistencia, como dices, una persistencia de quedarse ahí. Y yo lo que me imagino es esa
cuando nosotros vamos madurando y madurando a través de las pruebas, para mí es como el salmo, que dice que es como la palmera, eso, la palmera y que está junto a las aguas, esas aguas frescas. Aunque haya sequía y todo, no se va a menear. Pero llegar a eso nos cuesta, pero vamos gradita por gradita. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros, puliéndonos, quitándonos impurezas, quitándonos la quejadera, la ira, el por Por qué eso yo. creo que las pruebas nos hacen ver qué tan maduros estamos nosotros, qué tanto hemos crecido con el Señor. Entonces, es como cuando se hace ejercicio, qué tanto músculo desarrollamos. Entonces, lo mismo con el Señor. Exacto. En la medida en que estamos más cerca de Él, en el momento de las pruebas es donde también es una oportunidad para identificar qué tan maduro estoy espiritualmente, cuánto me falta por recorrer, y creo que eso nos ayuda también como a hacernos un autodiagnóstico, a decir, si tengo una situación difícil y no me sé controlar y me desequilibro, etcétera, es porque todavía me falta más para crecer en el conocimiento del Señor. Entonces creo que sirve por las dos vías, primero para, por supuesto, confiar uno en el Señor, y también para ver eh, cuánto nos falta, ¿no? Porque como dice la palabra de Dios, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces es como seguir en ese proceso, porque puede ser que en un momento estemos bien, pero en un momento a otro llega la prueba, y ahí es donde vemos qué es lo que hay verdaderamente dentro de uno. Exacto. Y uno sabe la madurez de la persona también, dependiendo cómo uno confronta, ¿verdad? Exacto. La prueba. A mí me tiene siempre me impresionó mucho ver a este pastor de Guanacaste. Este pastor de Guanacaste, de los Rodríguez, cuando se le murió el hijo, que se lo encontró en el carro que se estrelló contra un árbol, me cuenta la esposa que cuando se bajó el papá y abrió el carro y lo vio que estaba muerto el hijo, se arrodilló y elevó las manos al cielo dando gracias al Señor por los 23 años que le había permitido estar con el hijo. Y eso a mí siempre me quedó, digo yo, ¿cómo es posible, verdad? Que llegar uno a eso, digo yo, gracias Señor de ver lo que me diste, no lo que me estás quitando. Qué madurez, digo yo. Pero bueno, es algo que es donde se prueba la verdadera fe, ¿verdad? Que sabemos dónde vamos a llegar, dónde vamos a ir, y si estamos seguros dónde vamos a ir, y también todo esto trae gozo a nuestro corazón, ¿verdad? Es Amén. diferente a la alegría. Otra cosa que me llamó mucho la atención, Anita, fue cuando hablabas de la concupiscencia, ¿verdad? Que ahí ya habla de lo que es el viejo hombre que todos tenemos, eh, ¿verdad? No el nuevo hombre que se construye como Cristo, sino el viejo hombre que mantiene esa naturaleza caída, esa naturaleza que si no dominamos se nos levanta el viejo hombre o la vieja mujer, y hacemos cosas que ya no convienen. Y esa vieja naturaleza es la que siempre se ve tentada a salir. Y no es a esa la que prueban, sino a esa la que tientan. Exactamente, esa es la que tienta. Y entonces, las respuestas de nosotros, cómo nosotros ante las pruebas, o maduramos, o damos mal testimonio y nos caemos, ¿verdad? Más bien. Hay dos formas. Nos sentimos ese pobrecita yo que me esté pasando eso y eso, autocompadecernos, o levantarnos de la mano del Señor y decir, Señor, ¿qué quieres tú de esto? Es lo que tú quieres, ¿verdad? Que haga. No, y verlo de forma de que sí, tenemos que ver el propósito que Él tiene para nosotros, Amén. porque al final de todo Él no tiene un propósito mal para nosotros, sino que a mí me gusta mucho la escritura Jeremías 29:11, porque sí, Él dice que Él tiene planes para nosotros, planes para que prosperamos y para no hacer los daños, sino para que darlos esperanza en el futuro. Y eso es lo que tenemos que ver, que al final de todo Él nos está dando la esperanza, que vamos a tener un buen futuro, pase lo que pase en lo que estemos pasando ahorita en la vida. Claro. Y tienes razón, que uno cuando va madurando es cuando ya se va dando cuenta más, porque si ya no uno, como que si ya no deja
mucho que alguien te toque ese nervio. Antes alguien dice algo y te tocaban ese nervio de que, ¡uy! Pero ya como uno va madurando, Perdona. va creciendo uno y dice, Dios, dame la paciencia ahorita. Entre uno mismo, ¿verdad? Va hablando uno mismo solos cuando está Ajá, ahí enfrente de esa persona, dame la paciencia ahorita para que no gritar, no decir algo malo, escuchar hasta que ya termine y luego hablar con tus palabras de amor, pero al ajá, mismo tiempo tratando de entender a la otra persona, pero viendo que sí, que uno va madurando más cerca con él. así es. Porque yo digo que el amor es paciente. Dice, el amor es paciente. Y si el amor es paciente, cuando estamos así como que ya tenemos ganas de agarrar a alguien del cuello. Señor, dame más amor, es lo que digo yo, dame más amor, porque entre más amor va a ser más paciente. Así es que, Señor, con más amor y entonces besitos y besitos y besitos mejor. Sí, sí, pero Tú bueno, mencionabas algo, Anita, de que el superar una prueba le permite también ayudar a otros, y creo que esto lo dice también en la palabra de Dios en 2 Corintios, donde dice que bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a otros. Entonces se trata de eso, de que si pasamos por ese camino, maduramos y eso nos ayuda a que podamos ayudar a otros, a guiarlos, a consolarlos cuando estén también en medio de una prueba. claro, porque ¿quién más, quién mejor puede aconsejar a una persona si ya ha pasado por algo parecido, ¿verdad? Eso Exacto. ayuda, exacto, porque uno puede decir, sí te entiendo, porque yo no puedo entender a alguien que haya perdido un hijo, no sé, pero tal vez otras cosas que yo haya pasado, sí puedo consolar a alguien y ayudarle, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene algo más que añadir, no más, ¿todo claro?